Gwen, te encuentras a tu profesor de secundaria en Las Cariñosas. Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. ¿Cómo estás? Trato de mejorar. Después de milenios, Marvel por fin ha lanzado el primer tráiler de la temporada 3 de What If, del cual decidí unir todas las escenas que a mi parecer corresponden a cada capítulo, para así poder analizarlo de mucho mejor manera. Episodios los cuales repito que serán 8 en total y estrenarán uno a diario a partir de este 22 de diciembre. Así que empezamos por el de Shang-Chi y Kate Bishop como vaqueros del viejo oeste, ya que a quien no le gustaría ver montar a Kate Bishop. ¡Mal pensado, puerco de mierda! Ramificación la cual todo indica que sufrirá rupturas temporales, similar al episodio titulado ¿Qué pasaría si los Avengers se reunieran en el año 1602 de la temporada 2? Donde un golpe del Capitán América a la gema del tiempo alteró el tiempo de ese universo. Y digo esto porque en escenas posteriores vemos que tanto Ironheart como una Dora Milaje, como Wong, como Valkyria y como la tía de Shang-Chi, Jin-Nang, también formarán parte de este capítulo. Tarugos los cuales tienen detrás de ellos los restos del barco Titanic en una especie de incursión parecida a la vista en el multiverso de locura. Y seguido de esto muchos más barcos siendo arrastrados por portales por aquí y por portales por allá. Y ojo, con esta escena sé que muchos podrán decir que ya están hasta la mother de Mónica Rambeau y de su mamá María Rambeau, pero si tiene un ojo de halcón se podrán dar cuenta que no es el traje de Spectrum sino una armadura, y como tiene un reactor arc en forma de corazón confirma que más bien es Ironheart quien está usando la misma armadura blanca ya vista en el tráiler de su serie live action. ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas? Luego, en cuanto a más escenas pertenecientes a este capítulo, vemos a Wong manifestando hechizos de protección Vishanti en sus compañeros, exactamente igual que como hizo Doctor Strange Supremo con los Guardianes del Multiverso al final de la primera temporada durante la batalla contra Ultron del Infinito, inútiles los cuales están enfrentando a Vision Blanco, seguramente porque en esta ramificación Vision Falso no restauró su memoria, sino es totalmente fiel a la programación con la que lo reensambló la agencia SWORD, pero digo totalmente fiel entre comillas ya que en esta otra escena lo vemos liderando a un ejército de androides los cuales persiguen a Ironheart a toda velocidad en esta otra escena, por lo que muy probablemente la poca conciencia de Ultron que aún quedaba dentro de él se apoderó del androide al momento de ser reensamblado, y como a la agencia SWORD se le saldrá de las manos, ahora los Avengers tendrán que lidiar con la situación. ¡Conserven la calma! ¡Llegaron los profesionales! Mismo capítulo en el cual también vemos a un grupo de vigilantes rodeando a Ironheart, o sea la especie que se dedica a observar el multiverso como los vistos en esta escena de Guardianes de la Galaxia, solo que al parecer al igual que Watto aparecerán en múltiples episodios y no solo en uno. Luego en cuanto al capítulo de los Mecha Avengers, vemos que al igual que los Power Rangers serán 6 pelotudos en total, entre los cuales está Moon Knight, ahora sí la entrometida de Mónica Rambeau, Shang-Chi y sus 10 anillos, Black Panther, uno pilotado por Red Guardian y su amada Melina en conjunto, cual los Jaegers de Titanes del Pacífico que tienen a 2 pilotos, y por último uno del Capitán América de Sam Wilson, quien por cierto dice la emblemática frase de Steve Rogers: Vengadores Unidos. A ti no te sale, cállate. Mecha Avengers los cuales se romperán el hocico contra elfos oscuros como los ya vistos en Thor 2 Un Mundo Oscuro, y también contra un ejército de bestias gamma, pero a su vez según rumores el villano principal de este capítulo será el demonio Surtur, mismo episodio en el cual también aparecerá Nick Fury, el agente Coulson, el Skrull Talos, y quiero suponer que su esposa Soren ya que los dos personajes de las orillas son Skrulls. Luego... En el siguiente capítulo tenemos a la mismísima Agatha Harkness, ruca a la cual no hay que confundir con su versión fantasma, sino más bien es una entidad cósmica y pregúntenme por qué. De acuerdo. ¿Por qué? Pues porque detrás de ella vemos al eterno Kingo en la fragua de los mundos, o sea donde el celestial Arishem tiene su fábrica de eternos y desviantes, por lo que tengo la teoría de que en esta dimensión la boluda no solo es capaz de absorber magia, sino cualquier tipo de energía que en el caso de los eternos es energía cósmica, y seguramente muchos recordarán que estos as no son capaces de manifestarla unimente, o sea un vínculo que une sus mentes y su poder en un solo ente, que en el caso de esta ramificación ese ente no será Cersei sino Agatha, y como los celestiales también son capaces de manipular energía cósmica pero a niveles inconmensurables, imagínense a Agatha absorbiendo el poder del celestial Tiamut para evitar su nacimiento, o mejor aún el del celestial Arishem para evitar que este juzgue a la tierra y nos cargue la burger, ruca la cual por cierto está usando el collar de Black Panther con el cual puede manifestar su traje de vibranium. ¿Qué puedo decir? Soy una bruja sin aquelarre. Luego en cuanto a escenas que es prácticamente imposible identificar a qué episodio pertenecen, tenemos esta de Yondu haciéndole al tarugo, esta de Darcy Lewis y Howard del Pato huyendo a toda velocidad en la nave Comodoro de Grandmaster, los cuales al ser pareja todo indica que son exactamente las mismas variantes vistas en el episodio 7 de la primera temporada, específicamente casándose en la fiesta intergaláctica de Party Door. Luego esta otra de Dormammu manifestándose ante una civilización, capítulo al cual seguramente también pertenece esta de Caecilius, por lo que
estaría interesante ver qué pasaría si Caecilius sí lograra asesinar a Doctor Strange y por lo tanto Dormammu lograra llevar a la Tierra a la dimensión oscura. Luego aprieten sus calzones porque en esta otra tenemos al mismísimo Misterio, o sea el villano de Spider-Man Far From Home, a quien Marvel puede usar sin problema ya que esta serie está en formato animado, porque si estuviera en formato live action ahí sí tendrían que pedir el permiso de Sony y por lo tanto repartir ganancias. Inútil el cual al tener su casco conectado a una máquina, todo indica que tiene una función similar a cerebro de Charles Xavier, o sea expandir su mente mucho más allá de los límites, bruto el cual al tener un intelecto, una creatividad y una imaginación a otro nivel, podría estar creando una especie de Hexwall WandaVision, o sea una realidad falsa pero a nivel planetario, aunque tal vez no necesariamente él, sino podría estar bajo el control de los vigilantes, quienes buscan castigar a Uatu por haber roto su regla primordial de no intervenir. La chinga de tu vida te voy a dar. Me gusta eso, sí. Luego en cuanto a más capítulos sin pistas sobre sus tramas, tenemos el de Red Guardian y Winter Soldier haciendo team up, específicamente enfrentando a monjes cada uno con su suero del super soldado como vimos en el tráiler de los Thunderbolts, uno con la versión de la Unión Soviética y el otro con la versión de Hydra. Luego tenemos esta de Zeus visto en Thor Love and Thunder, y esta de quien algunos aseguran que es Vision Blanco, otros que es el mutante Apocalypse, pero a mi parecer es Gore el carnicero de dioses también visto en Thor Love and Thunder, solo que como en esa película también aparece la Mighty Thor de Jane Foster, podría conectar con el episodio final que tendrá como protagonistas a Capitán Carter, el regreso de Kaori, a Beardy quien será un personaje totalmente original, o sea que no existe en los cómics, a quien le dará voz la actriz Natasha Lyonne, también ya confirmada para aparecer en la película de los Cuatro Fantásticos, al parecer interpretando al pollo de la mole Alicia Masters, y quien será una especie de Falcon mujer a pesar de que ya tenemos a Layla el Fauli vista en Moon Knight. Lo mismo, pero más barato. Pero regresando con el tema de Mighty Thor, vemos que al no tener lo necesario para vencer a un pulpo gigante tipo Shuma Gorath, Kaori tiene la brillante idea de pedir ayuda, y esa ayuda es nada más y nada menos que de la mutante Tormenta de los X-Men, pero no cualquier variante sino una digna de levantar a Jonathan de Thor, belleza la cual está usando el traje de su etapa empuñando el Stormcaster fusionado con el de Mighty Thor, usa un martillo creado por Loki para manipularla a su favor cuando perdió sus poderes, pero que años más tarde, específicamente en Immortal Hulk número 4, demostró sí ser digna del Mjolnir, minita la cual al no parecerse en absoluto a la vista en X-Men 97, confirma que es una variante totalmente nueva de una ramificación donde ya existen los mutantes, que no olvidemos que en Tierra 616 ya existen los mutantes Namor y Miss Marvel, pero sea como sea, ahora sí le queda perfecto el nombre de Tormenta. Y por último de What If, sé que muchos se podrán quejar de que no haya referencias al árbol sagrado de Loki como al final de la temporada 2, pero este apenas es el primer tráiler, así que calmémonos 3 meses. Y segundo, que cómo es posible que esta sea la última temporada, a pesar de ser una serie con potencial prácticamente infinito, donde podrían aprovechar en hacer episodios totalmente independientes, o sea sin ningún tipo de conexión entre uno y otro. Como todo indica que Marvel le dará fin al multiverso en Avengers Secret Wars, tiene total sentido que What If desaparezca al menos durante un tiempo, y digo durante un tiempo ya que si al igual que en los cómics el multiverso es restablecido por Mr. Fantástico, a partir de ahí podríamos tener nuevas temporadas de What If. ¡Wow! Eso tiene mucho sentido. No hay fallas en tu lógica. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios cuál de todos estos capítulos te hypea más. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 simbiontes en el canal. Y saludos para UserQG, Paco32, Twister94, Kevin Ibarra, Alex82, Naifotofit, Alex que dice: Gwen, ¿te das cuenta lo buenote que está Killer? ¡Me lo voy a coger! Y soy Ángel Sin Tilde que dice: las intros de Killer encuerándose son épicas. Esto se atrae a las chicas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápido. Y nos vemos la próxima.